Bueno, escuchábamos las notas de la Internacional, Javi, así que con la inspiración que nos da esos acordes que los conocemos hace muchos años, seguimos hablando de Santucho y de los compañeros revolucionarios. Hablo, por ejemplo, por mí, por mi experiencia. Vos fijate, ¿no? Yo nací en el 76, ya tengo 48 años, y precisamente, bueno, aparte de ser un año trágico para nuestro pueblo, también, bueno, fue lo que estábamos mencionando, ¿no? El año de la caída en combate tanto de la dirección como del propio Mario Roberto Santucho. Decía hablando para mí, porque a la generación mía en general, ¿no? Los que tenemos 40, 35, 50, ¿no? Esa generación que, digamos, se forjó en la infancia en plena dictadura y que después, digamos, empezamos a meternos en la vida social del país, ¿no? Por ahí ya entre la primaria y la secundaria, entre los 80 y los 90, nos tocó vivir esa democracia que tenemos hoy, ¿no? Con todo lo que ya hemos venido mencionando durante mucho tiempo, durante varios programas, ¿no? Varios baches, varios problemas y varias flaquezas que tiene este sistema que se pretende democrático, pero que no es otra cosa más que la forma que le sirve para la burguesía y para la clase política que sobrevivió, que se reconfiguró, digamos, a partir del triunfo de Alfonsín y el acuerdo de grandes sectores económicos y políticos para que garantizar que no volviese a pasar lo que estaba quizás sucediendo antes, que era un cuestionamiento serio al capitalismo y al orden burgués existente para la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, reitero, hablando por mí, mi experiencia personal durante el secundario, a mí me tocó vivir el gobierno de la gestión, ¿no? Los gobiernos de Carlos Menem, ese primer desembarco grosero del neoliberalismo con el consenso de Washington detrás, y donde, por ejemplo, yo que iba a un colegio industrial, sabíamos que había un desfinanciamiento porque lo que se estaba buscando era avanzar hacia un sistema de privatización de la educación, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Me acuerdo que empezamos de alguna manera a tener un nivel de politización ínfima los estudiantes, porque escuchábamos y veíamos lo que nos hablaban los docentes y también lo veíamos en nuestras casas, ¿no? Digamos, el 1 a 1 y la convertibilidad de los primeros años del menemismo después empezó a plasmarse en desempleo, pobreza, miseria, ¿no? Pueblos fantasmas, fruto de la privatización y del cierre de un montón de empresas, ¿no? Los ferrocarriles, etcétera. No viene al caso que lo digamos ahora porque, bueno, lamentablemente en general creo que lo sabemos todos y todas. Pero a lo que quiero ir es, en aquellos momentos, de a poco nos fuimos dando hacia una politización inevitable, porque, bueno, era lo que estábamos viendo. Bueno, y algunos nos fuimos acercando, también tengamos presente, ¿no? Ahí se fue dando también, por ejemplo, el tema de la caída del muro, el colapso, el fin de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? El colapso lentamente del viejo mundo socialista. Y en ese contexto muchos nos asomamos, ¿no? A tratar de empezar a militar, ¿no? En nuestros 20s, ¿no? En aquellos años juveniles. ¿Y qué era lo que encontrábamos? Todos tuvimos 20 alguna vez. Todos tuvimos 20 y todos quisimos y queremos, pero bueno, muchos han dejado de querer porque lamentablemente la vida les ha impuesto otras prioridades o tristemente, como hablábamos, ¿no? En parte de la posmodernidad y demás, también nos han instalado esta épica de la derrota, del bajar la cabeza, del asentimiento y de no devolver los golpes, porque no hay otra cosa, ¿no? Ese hiperrealismo de la derrota que tristemente nos gobierna. Y bueno, pero para quienes por ahí empezamos a militar ahí políticamente y a hacer nuestras primeras herramientas, claro, ¿qué pasa? Uno se empieza a acercar, a participar de algún lugar, ¿no? El centro de estudiantes, alguna cuestión a nivel barrial, empezar a hacer acercamiento a espacios. En aquellos tiempos tenían mucha presencia y mucho prestigio, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, ¿no? La militancia de ese tipo. Yo me acuerdo clarito de haber participado de los scratches a genocidas, ¿no? Porque, bueno, habían empezado ese tipo de cuestiones. Y bueno, y uno se va acercando,
¿Y qué encontraba, digamos, ahí a tratar de referenciarse y a empezar a conocer un poquito de qué iba todo este problema de pensar, ¿no? Un camino alternativo que no fuese el capitalista? El socialismo y el comunismo en particular, además, estaba en un abismo de la derrota y de la denigración absoluta, ¿no? Porque ese neoliberalismo que había logrado, en parte, más allá de los errores propios del mundo, ¿no? de la esfera comunista, vamos a decirlo, del mundo, estaba logrando instalar el famoso discurso, ¿no? de la victoria del capitalismo, ¿no? El fin de la historia, ¿no? Muchos y muchas recordarán, ¿no? El planteo de Fukuyama, diciendo ya está, con la caída del socialismo ya no hay nada más que hacer. Y muchos, bueno, nos resistíamos, no, tiene que haber algo más, tenemos que poder hacer algo más. Pero claro, el comunismo, digamos, de Estado, esa idea de la estructura burocrática anquilosada y demás, obviamente no era un camino. Entonces muchos buscamos y nos fuimos acercando. ¿Qué planteos aparecían en aquellos tiempos? Bueno, hubo el resurgir en aquel tiempo, yo recuerdo clarito, de grupos referenciados en el anarquismo. Bueno, el trotskismo, ¿no? Vivió también su momento ahí de cierto renacer y sumatoria de esfuerzos. El autonomismo, que también apareció ahí como una idea fuerte en aquellos tiempos para Latinoamérica. Y así, cuando uno se empezó, digamos, de a poco fue haciendo una inmersión, ¿no? En esas cosas que, digamos, era lo que existía, lo que quedaba, por así decirlo. Y uno se empezaba a hacer preguntas, porque, bueno, obviamente, había fechas que eran fuertes, ¿no? Ahí estaba el 24 de marzo, ¿no? Siempre los 1 de mayo, y este tipo de cuestiones, sí, uno como que empezaba a hacerse preguntas, pero ¿qué pasó antes de esto? ¿No? Y los mensajes que teníamos eran un poco claros porque, bueno, una cosa que uno sabe es que tristemente, con el desastre que pasó, aquí me estoy refiriendo al genocidio que establecieron los militares, hubo básicamente un salto generacional donde para muchos y para muchas fue difícil hacer una transición conceptual y militante, ¿no? Por un lado, por lo obvio, ¿no? La cantidad de compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, la cantidad de compañeros y compañeras que se fueron al exilio, la cantidad de gente que, por supuesto, quedó aterrada por el desastre que fue el terrorismo de Estado, y que obviamente no, digamos, no nos dejaban ahí en una especie de estado de cierta orfandad. Nadie nos transmitía, digamos, lo pasado inmediato. ¿Y qué nos llegaba? Por supuesto, teníamos los viejos relatos épicos de la Unión Soviética, de Lenin, ¿no? Nos llegaban las cosas de Stalin, nos llegaban cosas sobre Castro y Cuba, el Che Guevara, ¿no? Nos llegaban ese tipo de cuestiones, pero había algo ahí que era como, bueno, hay un hueco acá. Y no sabíamos muy bien, muchos, por dónde había sido la cosa, el caso argentino. Yo me acuerdo, para mí, como el momento clave de estas cuestiones fue en un viaje a Uruguay con unos compañeros militantes de allá, sindicales. Me acercan una prensa barricada, si mal no recuerdo, de Uruguay, y ahí había en la tapa en la contratapa de una de estas prensas había una frase que decía: ¿qué están haciendo ustedes para defender las luchas por las que nosotros dimos nuestra vida? Algo así era la frase, si mal no la recuerdo. Y ahí estaban, por supuesto, estaba Lenin, Mao, Fidel, el Che, bueno, etcétera, varios revolucionarios. Y había una cara que yo digo, ¿y este quién es? No lo tengo. Y me dicen, pero vos sos argentino. Ese es el Robbie. ¿Qué Robbie? Mario Roberto Santucho. ¿Cómo? ¿No conocés la historia de la izquierda en Argentina? No sé qué es esto, no sé quién es. Y mirá, incluso para el caso mío, yo tuve la suerte y a la vez la triste desgracia de haber nacido, como mencioné, ¿no? En el 76, yo nací en Tucumán, mis viejos son tucumanos. Y con la violencia que existía en aquellos tiempos, a los 2 meses de que yo había nacido, mis viejos tuvieron que emigrar por un peligro cierto de que básicamente los pudiesen secuestrar y que pasase cualquier barbaridad, por lo cual mis viejos vinieron aquí y durante muchos años para mi familia hubo un silencio al momento de hablar de estos temas, ¿no?
En general se pasaba por alto, no se quería charlar. Con el tiempo yo comprendí, por supuesto, mis viejos tenían muchos compañeros que cayeron, que fueron desaparecidos, que participaron, siendo que mis viejos no precisamente eran militantes revolucionarios ni parecidos, al contrario, eran laburantes comunes. Pero, digamos, el miedo de la violencia ejercida llevó a esta situación, ¿no?, de no querer hablar de esas cosas. Tiempo después yo me acuerdo también, por ejemplo, en la facultad, yo soy politólogo, ¿no?, cursando una materia, en algún momento se estaba charlando y se decía, bueno, vamos a leer estos textos de Lenin, ¿no?, que suelen ser materiales que se suelen leer, vamos a leer también algunas cosas, ¿no?, de Pulanzas, vamos a leer este tipo de, no, digamos, autores más bien académicos, del marxismo académico. Y me acuerdo que un compañero le menciona al docente, le dice, perdón, ¿y no podemos leer autores contemporáneos de los años 50, 60, del periodo de Guerra Fría, donde se hablaba sobre el lugar del Estado, particularmente el Estado burgués, la transición al socialismo? Bueno, pero ¿y qué? Acá estamos viendo, vamos a leer a estos autores, ¿no? Y vamos a leer a Miliband, vamos a leer a Pulanzas, vamos a leer a este tipo de cuestiones. Y el compañero dice, ¿por qué no vamos a leer algo sobre Santucho, por ejemplo? Que fue un revolucionario y que habló y reflexionó y teorizó en torno al Estado. Y hubo una especie de risa generalizada por decir, ¿cómo vamos a hablar de esto? Sobre este sujeto. ¿Quién es? Y ahí uno se pregunta, yo me acuerdo que en aquel momento, por supuesto, yo como que caí en la misma y después... ¿Qué año era? Me pongo a pensar, sí. ¿Qué año era? No fue hace mucho, te estoy hablando hace 15 años, ponele. Ajá. Digamos, no es que tampoco que era un tiempo muy extraño. Y me acuerdo que ahí, en aquel momento todo fue como, bueno, mirá de lo que vamos a hablar. Y después nos quedamos pensando, me quedo pensando, y digo, a ver, nosotros acá leemos a Lenin, leemos a gente de la Segunda Internacional, leemos gente que ha sido gobierno, ¿no? ¿Por qué leemos a Trotsky, leemos a varios autores que normalmente forman parte, entre comillas, de los clásicos del marxismo al momento de pensar el Estado, la sociedad, cuestiones revolucionarias, la caracterización de la burguesía, leemos a Gramsci, todo eso, y uno dice, ¿por qué no se puede leer esto? ¿Por qué es risible? ¿O por qué no es tomable en serio? ¿Porque la revolución fracasó? ¿Porque ese proyecto no fue posible, lamentablemente, por un montón de otras cuestiones? Y ahí es cuando uno, ahí uno se hace preguntas, ¿no? Entonces, claro, la Academia Europea puede hablar de revolucionarios europeos, pero, digamos, cuando tenemos que hablar de los latinoamericanos, quienes han dado su vida y se han comprometido, y no ha sido gente que solo se dedicó, digamos, a hacer una opinión al pasar, ¿no?, o que hizo un volante, que por supuesto todo eso es muy valioso, pero, digamos, cuando hablo de Santucho también me refiero a muchos otros combatientes, gente comprometida, porque aparte hay algo en esto, ¿no?, que está también para mencionarse, que es la cuestión de que estamos hablando de una generación, de una época y de sujetos, vos que hablabas hace un rato sobre la noción de sujeto, ¿no?, de compañeros y compañeras que buscaban una coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Que no se hacía solamente, digamos, esta cuestión de cómo son hoy, digamos, los grandes pensadores y gente que reflexiona desde un punto de vista crítico, como se dice, porque usar la palabra marxismo a veces a muchos les da urticaria, ¿no? Cuando se dice, pensadores críticos y digamos, hay libros, hay una cantidad de producción literaria sobre esto, análisis, reflexiones, perspectivas, pero, digamos, eso después no tiene un respaldo concreto en lo material, ¿no? Porque no estamos hablando de gente que se está comprometiendo, que está participando y que quiere aportar a la lucha revolucionaria. Bueno, acá tenemos el caso de Santucho, el caso de Urteaga, el caso de un montón de otros compañeros, menciono a ellos por ahí, por el caso de que estamos hablando de esta fecha particular, pero tenemos ahí el caso de Santucho, que ha tenido, por ejemplo, una profusa producción analítica, en algunos casos a nivel de artículos que han salido publicados en las prensas del PRT y del ERP, pero también tenemos análisis a nivel interno, ¿no?, de reflexiones de lo que eran los congresos, ¿no?, del partido, donde se establecían líneas estratégicas, líneas tácticas, ¿no?, categorizaciones, reflexiones, ¿no?, en ese sentido,
Claro, por supuesto, el caso de Santucho no escribió un libro, porque estamos hablando de un revolucionario, tenemos producción, no tenemos un libro, digamos, que como se haya sacado, ¿no? Un libro publicado como si fuese una obra estrictamente literaria. Lo que tenemos es esto. Ahora, volviendo a esa etapa, me estoy refiriendo hace 20, 25 años, cuando uno se sumaba a la militancia, ¿qué se podía conseguir en aquel momento relativo a Santucho o particularmente a los análisis que hacía el PRT? No existía nada, no se podía conseguir nada. Había que ir de un modo casi artesanal, charlando, preguntando, y por ahí te llegaban algunas fotocopias, te llegaba un fragmento de una nota, ¿no? Y uno podía leer y decía, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo esto un material que no estamos leyendo y nos ponen a leer materiales y textos de gente que vivió hace décadas en otros lugares del mundo, que está muy bien y han hecho grandes aportes y está muy, muy simpático, muy productivo todo eso, pero ¿por qué no leemos aquí, para quienes nos definimos de izquierda, a nuestros viejos referentes, nuestros viejos compañeros que han dado la vida, que se han comprometido y que han hecho una labor profusa al momento de analizar, de reflexionar, de comprender la situación argentina? Por eso, para mí, yo cuando pienso en Santucho, no pienso en alguien que hay una figura que ha sido omitida o olvidada. Es alguien que ha sido borrado a propósito. ¿Por qué? Porque simboliza al día de hoy, tengamos presente que todavía no ha aparecido el cuerpo de Santucho, ¿no? Parece casi un rumor. Una vez solamente pude ver una foto que existe por ahí, estoy seguro que debe existir mucho más, una foto del cuerpo, pero ese cuerpo no ha aparecido nunca, aportando a la leyenda, ¿no? Aportando a pensar en el olvido. Santucho y en general todo lo actuado por el PRT y el ERP, hay la idea, hay parte de este consenso democrático en tratar de borrar a estos sujetos de la historia, quienes se han comprometido de modo sincero, claro, objetivo por la causa revolucionaria en la Argentina. Hay una intencionalidad clara del poder burgués en sus distintas facciones, en sus distintos sectores, por tratar de ocultar, deformar y eliminar directamente la historia. Esto no pasó, ¿no? Que sea un rumor. ¿Quién fue? No sé, alguien. Digamos que por suerte, y esto te incluye, por ejemplo, a vos, Daniel, que en las últimas décadas, por suerte, se ha dado un trabajo de recuperación, de publicación de muchos de estos materiales, que de otra manera por ahí probablemente serían desconocidos y no sabríamos ni de qué están hablando, ¿no? De una fotito, como mucho. Y estamos hablando de referentes que se han comprometido, de modo absoluto por la causa revolucionaria. El propio Santucho, al igual que muchos otros compañeros y compañeras de aquellos tiempos, han vivido años en la clandestinidad. Y lo más loco es esto, ¿no? Santucho vivió 40 años. Sí. En 40 años construyó un partido revolucionario, hizo una producción teórica, conceptual, analítica, estratégica, impresionante, publicó de modo regular artículos en las prensas, y participó en la fundación de un ejército revolucionario, ¿no? Para combatir precisamente a la burguesía y luchar por el socialismo. Yo tengo 48 y creo que no estoy ni el 2% habré podido lograr en mi vida, ¿no? Y así nos pasa a muchos y a muchas. Por supuesto, las circunstancias son diferentes, las épocas, las formas de pensar, las costumbres, los hábitos son otros. Pero creo que hay algo a rescatar y a repensarse. Por supuesto, ya no se pueden hacer ciertas cosas como quizás sucedieron en otro momento, pudieron tener lugar, pero tampoco sirve borrarlas. Hay que aprender, hay que tomar nota, hay que leer y hay que conocer, porque esto es como decía Rodolfo Bosch, ¿no? La historia se la van apropiando, ¿no? Los sectores dominantes, los gobiernos, las burguesías, el ejército, ellos van borrando de la historia, ¿no?, a los sectores populares con sus luchas, para que después cada nueva generación de luchadores tengan que empezar desde cero, sin haber podido acumular, sin haber podido tener algo de lo previo.
casualmente estos 40 años de democracia, donde lamentablemente la izquierda, o por lo menos el campo revolucionario, no ha podido hacer grandes aportes, y fijémonos dónde estamos hoy, ¿no? Hiper fragmentados, hiper divididos, incapaces de poder articular cosas en común prácticamente, y la izquierda existente, la que se declama como tal, en un lugar de absoluta, vamos a decir, influencia mínima o casi ninguna, más que alguna frase moralmente válida, pero digamos de influir y de generar cambios de fondo al sistema, al régimen, poco y nada, ¿no? Sí. Ocupamos ese lugar. Claro. Incluso lo que vos decís, la burguesía, los partidos de la burguesía, el sistema educativo, etcétera, borrarlo, ignorarlo y borrarlo. Y en la izquierda actualmente existente se lo ha citado para criticarlo. Y vamos a decir, pues total, he polemizado ampliamente y se lo he dicho directamente. Uno de los principales intelectuales del Frente de Izquierda y del PTS, que se llama Cristian Castillo, critica a Santucho, pero evidentemente no lo leyó, porque no puede decir, o es un mentiroso, cosa que pienso que no. Pero bueno, entonces no lo leyó, un folleto, más que un artículo, un folleto no llega a un libro, pero que se llama Poder Burgués y Poder Revolucionario, que es una de las producciones teóricas más importantes de Santucho. Si vos no te querés leer toda la obra, que es bastante extensa, que son más o menos 2 tomos de 500 páginas cada uno, de lo que conocemos nosotros, lo hemos publicado. Exactamente. Por eso sabemos la extensión que tiene. Bueno, no querés leer todo, lee Poder Burgués y Poder Revolucionario, que tiene 40 páginas, que es una síntesis de la línea del partido escrita en agosto de 1974, que ahora se cumplen 50 años y que vamos a hablar de eso en distintos lugares. Y se lo critica sin leerlo, pero me ha pasado varias veces de polemizar con ese sector de la izquierda que dicen cosas que se ve que no leyeron. Bueno, nosotros la primera vez, estamos en hora, un minuto antes de ir al corte, en el año 96 yo veía que de la historia del PRT había 2 o 3 libros, 3, y yo no estaba de acuerdo con ninguno. Digo, pucha, tengo que hacer un libro, pero no soy escritor, no soy historiador. Nunca. Dice, en el mejor de los casos que me salga bien va a ser había 3, la 4ª versión de la historia del PRT. Entonces me decidí a hacer un trabajo de recolectar primero y publicar documentos del partido. Publiqué 2 libros, 2 tomos, que en nuevas ediciones, en el año 98 y en el año 2000, unas 1.500 páginas de documentos del PRT, de una producción del PRT que tenía en el archivo para escribir publicar 1.000 libros de 700 páginas, o sea que 1.000 por 700, ¿cuántos son? 700.000 páginas de producción intelectual del Partido Revolucionario de los Trabajadores, gran parte o la parte más sustancial de eso escrita por Santucho. Es decir que estamos hablando de una organización y un dirigente que, además de la lucha política y militar, desarrolló una amplia producción intelectual, política y teórica. Exactamente. Justo, mira, yo tengo para cerrar, si puedo leer brevemente, 2 o 3 parrafitos precisamente de Poder Burgués, Poder Revolucionario. Bueno, los oyentes no podrán verlo porque solo lo estoy mostrando acá por la camarita por la que estamos conectados. Es una edición de las pirateadas que existían, que yo conseguí en los años 90, porque no existían. Hoy, por suerte, podemos acceder, hay varias ediciones de Poder Burgués y Poder Revolucionario, pero en su momento uno conseguía pedazos fotocopiados, te llevaban incompletos. Leo brevemente 2 o 3 parrafitos breves como para observar la cualidad y la capacidad analítica que tenía Mario Roberto Santucho. Esto es
en 1974, si mal yo no recuerdo, sí. Publicado. Por un lado, brevísimo, yo voy tirando 2 o 3 parrafitos que creo que se conecta a lo conceptual, pero como para entender por dónde va un poco la cosa, ¿no? Porque Santucho está analizando la historia reciente de la Argentina, cuáles son las opciones que no le sirven, que no van a ir para adelante, digamos, para el pueblo, en perspectiva revolucionaria, contemplando incluso al peronismo como parte del problema y de la solución, digamos, y a partir de eso despliega después unas perspectivas. Yo invito a todos los oyentes y a todas las oyentes que lo lean, porque todavía hay mucha actualidad en todo esto. Leo brevemente. La razón fundamental por la que, pese a la enérgica lucha de nuestro pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación política ha sido la ausencia hasta el presente de una opción revolucionaria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los marcos del sistema capitalista. Hasta ahora la clase obrera y el pueblo argentino no han conseguido darse una fuerza política propia de carácter revolucionario. Por ello ha estado sometido constantemente a la influencia de los partidos políticos burgueses y no ha logrado identificar las distintas engañifas preparadas por la burguesía, cayendo en consecuencia en el error, dando su apoyo de buena fe a sus propios verdugos. Otra frase. Las soluciones a los problemas del pueblo y de la patria, que son soluciones profundamente revolucionarias, solo pueden provenir de un nuevo poder obrero y popular revolucionario que gobierne sin ataduras, sin otro control que el de la masa del pueblo y sus organizaciones revolucionarias, que se apoye en la movilización popular y realice sin dilaciones los profundos cambios que la Argentina necesita. Y cierro con esto. En la mayor parte de los países capitalistas latinoamericanos sometidos a la dominación del imperialismo yanqui, los pueblos mantienen una lucha enconada y han acumulado valiosas experiencias revolucionarias. Es cierto que se han sufrido dolorosas derrotas en la mayoría de nuestros países, pero esas mismas derrotas han sido fuente de profundas reflexiones, de fundamentales aprendizajes, y en el seno de las masas y de sus vanguardias maduran dinámicos elementos que anuncian la generalización de un poderoso auge de luchas revolucionarias en varios de nuestros países, favorecido por la profunda crisis de la economía capitalista latinoamericana. Tal es el marco en que se librará la lucha revolucionaria en nuestra patria, enriquecida y apoyada por el desarrollo paralelo de similares experiencias de nuestros hermanos latinoamericanos, como San Martín y Bolívar, y como el Che, como revolucionarios latinoamericanos. Los mejores hijos de nuestro pueblo sabrán hacer honor a nuestras hermosas tradiciones revolucionarias, transitando gloriosamente, sin vacilaciones, por el triunfal camino de la segunda y definitiva independencia de los pueblos latinoamericanos. Yo creo que ahí, para ver, y de paso también desmitificar, ¿no? Porque muchas veces se presenta a Santucho como un loco, ¿no? Típico, ¿no? Que de gente que salía, que eran terroristas, que salían a tirar tiros porque sí, porque era muy loco, y que no tenían proyecto, que carecían de perspectiva, de capacidades analíticas, y particularmente de esto, ¿no? De algo que los motiva, ¿no? El proyecto de construir una patria socialista específicamente, ¿no? Para el caso nuestro y de toda nuestra Latinoamérica. Véase ahí en lo brevísimo que acabo de mencionar, no habla solo de Argentina ni está hablando de un partido en particular, se está refiriendo a algo mucho más amplio que nos contemple a todos y a todas. Y fijémonos tristemente que lejos estamos hoy del modo en que estaba siendo pensado, ¿no? Las circunstancias de aquellos tiempos, donde nos encontramos hoy. Pero bueno, precisamente yo creo que hoy, más que nunca, es necesario recuperar esas capacidades de reflexión, de pensamiento y particularmente de acción y de compromiso, de tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.